romanos que habitaban en toda esta espacio antes de la llegada del Imperio y ya le adoraban a ese monte, el Monte Tileno, y luego le asimilaron a su panteón romano como el dios Marte. Bueno, veis aquí tenemos una amplia vista de horizonte, estamos situados sobre un cerro y cualquier movimiento del enemigo, como veis desde aquí, estaban pues con mucha ventilación por la vida. Astúrica tiene una situación estratégica. Estamos situados en un cerro más de 860 metros. Muchas veces las características geográficas de un territorio pesan en la historia, como vamos a ver en esta ubicación. También este cerro está conformado por la confluencia de dos valles, dos ríos, el Gerda y el Tuerto, con lo cual siempre las ciudades romanas buscaban un río cercano también para el abastecimiento necesario de la ciudad. Entramos. Entrate. Entramos per hostia. Intrate, per ostium intratis. Per ostium intratis. Son discípulos latinoelocuentes. Estos chicos hablan en latín. Muy bien. ¿Qué huele piensa donde piensa? A ver. Huele a madera, ¿no? Sí, huele a madera. Una especie de oráculo. Esto se ha podido realizar gracias a las fuentes epigráficas, es decir, sobre todo las lápidas funerarias de estas personas. Entonces los arqueólogos han podido reconstruir un poquito su vida. Si entráis en asturica.com vais a poder conocer también la vida de legionarios, de distintos tipos de funcionarios, venidos de Roma, de esclavos, es decir, acercaros un poquito a la realidad social de la época altoimperial. El noroeste hispano estuvo en guerra intermitente contra Roma, que pretendía la conquista y control de sus ricos veneros auríferos. Durante esa década, Roma envió sus tropas más preparadas, empleó sus tácticas más exitosas, puso al frente a sus mejores generales. El mismo emperador Augusto llegó a ejercer como tal en suelo hispano. Oigamos lo que escribió al respecto el historiador Dion Casio. Augusto personalmente combatió contra los astures y los cántabros, pero le ocasionó serios inconvenientes que estos ni se aproximaban, sino que se guardaban en los picachos y no daban la cara porque eran inferiores en número, y la mayoría usaba armas arrojadizas, ocupaban los lugares favorables y se emboscaban en las hondonadas y en los bosques. La mejor maquinaria de guerra del mundo se enfrentó a tribus díscolas, difíciles de dominar por su desorganización, pero recelosas de sus propias posibilidades, de manera que la victoria final fue, como suele suceder, fruto más de la desunión del enemigo que de la pericia de las tropas imperiales para batallar en un terreno desconocido y hostil. El apologista Lucio Anneo Floro nos relata lo sucedido. En Occidente había sido pacificada casi toda Hispania, salvo la parte que estaba limitando las prolongaciones rocosas del Pirineo y que baña el océano Citerior. Aquí se desarrollaba la vida inquieta de cántabros y astures al margen de nuestro imperio. Los astures por aquel tiempo habían descendido con un gran ejército de las montañas nevadas. Con un ímpetu temerario para los bárbaros, colocaron su campamento junto al río Astura y dividieron el ejército en 3 cuerpos, preparando un ataque simultáneo a los 3 campamentos romanos. Se habría dado una lucha incierta, cruenta y quizás con muchas muertes en ambos bandos, si los brigecinos no los hubiesen traicionado avisando previamente al general Carisio. Entre las legiones enviadas a pacificar este territorio recientemente conquistado, dotado de riquezas minerales legendarias, una de ellas se asentó en un emplazamiento estratégico, dominando los pasos naturales al territorio minero, en un cerro modelado por 2 valles concluyentes. La Legio Décima Gemina, uno de los cuerpos militares más experimentados, de los preferidos de César, acampó y excavó defensas terreras, fosos y empalizadas que aseguraran su posición. Estos fosos, sumidos en la tierra, que aún se conservan, forman parte de ese primer asentamiento. 2 trincheras paralelas, excavadas en la grava natural y reforzadas en su día por estacas y otras defensas terrenas.
Con el tiempo, una vez ganada la guerra y controlada la explotación del territorio, aquel lugar se convertiría en la capital de la administración de las minas de este rincón de Hispania, pues tal y como afirmaba el naturalista Plinio el Viejo. Hay quien opina que de esta manera Asturia, Gallaecia y Lusitania proporcionan cada año 20.000 libras de oro, aunque la mayor parte proviene de Asturia, y no se da en otra parte de la tierra una abundancia tal y por tantos siglos. Por ello, se procedió a hacer de las defensas de la ciudad algo permanente. Se construyó entonces en piedra sobre el antiguo foso, con mampostería firme y un carácter más decidido, más categórico, una muralla provista de torreones cilíndricos que hacía patente la vigilancia atenta de Roma sobre sus nuevos dominios. Esta primitiva muralla de piedra también se abandonó y la ciudad comenzó a hacerse más grande, superando sus viejos límites, y más bella, a imagen y semejanza de Roma. Astúrica Augusta comenzaba a ser parte del imperio. Sí que lo habéis entendido, ¿verdad? Se ve muy bien cuando se ilumina. Quería comentaros alguna cosita más. Vamos a decir que hay dos estilos o dos tipos de campamentos romanos. Vamos a decir, los temporales, los que utilizan en época de campaña, cuando están batallando, son campamentos que montan y desmontan en un día. Es decir, llegan a la ubicación, montan y al día siguiente recogen el material. Además, los legionarios cargan con el propio material del campamento, con unas estacas de madera con las que las van trenzando pues, para hacer como una pequeña defensa. Pero en el momento en el que deciden llegarse... Si te has desvestido ya, pasemos a la piscina del frigidario y me cuentas. ¿De qué funeral me hablas? Sin duda recuerdas a Cayo Fulio Fidón, que se vanagloriaba tanto de su origen asturicense, que hasta en su epitafio lo mandó grabar. ¿Te refieres al sacerdote de Augusto? Creo que estaba designado para convertirse en sacerdote de toda la Hispania anterior, pues no ha llegado a haber confirmado su cargo. Hoy sus dos hijas han sepultado sus cenizas. Eso solo demuestra, querido Gallo, que el poeta tenía razón cuando escribió Carpe diem, aprovecha el día, cree lo menos posible en el que ha de venir. Prefiero recordar las palabras de nuestro emperador Marco Aurelio. El hombre que se desvive por la gloria póstuma no se da cuenta de que cada uno de los que se han acordado de él morirá también muy pronto. Basta abarcarnos para la muerte antes que para la vida. Así pues, hay que organizar cada jornada como si cerrara la marcha y terminara y completara la vida. Lúgubre estás hoy, Gallo. Ni los dioses parecen darte consuelo. Sabemos de la eternidad, ni resucitar a los muertos, ni hacer que quien vivió no hubiera vivido, que quien murió no los hubiera tenido. Amigo Publio, perdona, pero quizás solo tengo el día. Un dolor de cervicales me mantiene apagado. Ni los pasajes del Utorio... Imagínate un vocerío, un griterío en todos los tonos que te hace desear ser sordo. Oigo el chillido de los que se ejercitan con las palancas. Eviten silbidos y respiran afanosamente. Si alguno de ellos está muy tranquilo haciéndose el masaje, oigo el chasquido de la mano en la espalda y un sonido diferente según el golpe estado con la mano plana o ahuecada. Cuando luego viene uno de aquellos que no pueden jugar a la pelota si no gritan y comienzan a contar los puntos en alta voz, es el acabose. Hay también el pendenciero, el ladrón cogido infragante, el charlador, que cuando habla se complace en escuchar el sonido de su voz, y los que se zambullen en la piscina para nadar, mientras el agua brota salpicando rumorosamente por todas partes. Pero a lo menos estos emiten una voz que es la suya propia. Piensa en el depilador, que a cada paso hace un verso en falsete para ofrecerte sus servicios, y no se calla, sino mientras está arrancándole los pelos uno a uno. Pero entonces, el que grita es el que está debajo de él, sin contar el griterío de los vendedores de bebidas, de salchichas, de tortitas y de los mozos de las tabernas que van de un lado a otro ofreciendo su mercancía, cada uno con una especial modulación de voz. Veis que pone Tepidarium, es una errata en la configuración del panel. Identificáis lo que son
Sí, ¿verdad? El baño. Las letrinas, ¿verdad? Muy bien. También el sentido del pudor es algo que ha cambiado, porque ya hacían un uso compartido, son grandes bancos corridos con agujeros y el agua fluye directamente también continuamente por debajo, y ese agua sucia, propias de la naturaleza, donde no sale el agua caliente, pues tienen que crear un sistema para calentar todas estas salas y el agua, y se denomina hipocaustum. ¿Qué es lo que hacen? Por medio de pilas de ladrillos o una serie de arquillos crean una cámara subterránea, levantan un suelo, como estamos viendo muy bien en la zona del Sibatio o en la zona del Caldarium. Entonces lo que hacen es generar calor por medio de estos praefurnia, que son hornos hechos en el ladrillo refractario. Entonces hace que genere que circule aire por debajo de suelos, por debajo de piscinas, incluso por las paredes, porque tienen unos túbuli, que son unos ladrillos huecos, unas especies, que entonces hace que funcionen como tipos de la China. Son prácticos porque a su vez aprovechan el calor que generan los praefurnia, los hornos, para calentar agua en grandes recipientes de cobre. Entonces desde ahí ya pueden ir traspasando el agua hacia las piscinas. Justo aquí lo que tenemos es esta zona de servicio donde almacenan el combustible, donde están los hornos, donde están las calderas, es justo la que tenemos aquí. A la derecha, si podéis ver, está aquí pues uno de estos hornos, donde el esclavo o el empleado de las termas pues a la compañía. Otro material significativo que aparece pues es esa tubería. Es un templo dedicado, ahora lo veremos, a honrar al emperador, al cúnclero imperial. Entonces estaba situado dentro del foro. La plaza mayor la tenemos ahí, y la plaza mayor de Astorga se asienta en lo que fue el foro de Astúrica. Vamos a entrar en el edificio y vamos a poder ver una reconstrucción no solo del templo, sino también de toda la plaza, y una visión en 3D. Aquí viene una planta basilical de la que solo nos queda una tercera parte, el muro de la derecha. Las dos terceras partes se quedaron perdidas en esta parte. Y se veía rematada en una axedra que da hacia el Cardo, hacia la calle donde hemos estado. Sabéis que con el cambio de la República al Imperio, donde antes simplemente en los templos... Retratada e idealizada en diferentes actitudes. Preside la vida pública y garantiza su funcionamiento. Augusto y sus sucesores se hacen ver en todos los rincones del imperio, y sus efigies o sus nombres se vinculan a espacios de especial relieve. Templos y basílicas, ámbitos siempre oficiales de máxima representación, están bajo su protección. En Astúrica, este aedes o aula se dedica al numen imperial de Augusto, a su memoria divinizada. Era una estancia recubierta de decoración que hemos perdido, de la cual apenas restan vestigios de su rico pavimento polícromo de placas de mármol. Quizás estuvo presidida por un ara o altar, y a su cuidado y culto asistieron cuantos foráneos o indígenas se empeñaron en hacer de Astorga una ciudad plenamente romana. Una ciudad que con el paso de los siglos no vio desaparecer totalmente su enorme foro, sino que lo transformó con menor tamaño en la plaza mayor y las calles adyacentes, a una de las cuales desemboca ahora esta sala, que antaño albergó el espíritu civilizador de un emperador de Roma. De la ciudad se encontraba este edificio. Lo que más destaca hemos visto que es el pavimento, el suelo, que son projectiles, que veis, os podéis acercar para verlo, que son placas de mármol de distintos tonos, de la réplica, de Girona, y que va haciendo un dibujo geométrico. Pues tenemos formas romboidales y también donde vemos mejor la policromía, sin un círculo que esté inscrito dentro de un cuadrado de tonos azulados hacia el fondo, lo estamos viendo muy bien. Pero ya en la época, en el siglo III, que os he comentado que es una época de crisis, en ese momento es cuando se despolva, se levanta al suelo, entonces lo que nos ha quedado sobre todo es la impronta que dejó sobre el núcleo. También es muy interesante el muro de la derecha que vemos ahí. Se piensa, mucha gente piensa que el hormigón es algo muy actual, y ya los romanos utilizaban ese opus caementicium, que se llama. Hacen un encofrado de madera y ahí echan una mezcla de agua, cal, arena, una vez cascotes, una vez que fragua ese material, pues retiran el encofrado, entonces está hecho como a molde, deja una huella, ese entablado de madera, que lo vamos
según salgamos, y también en el yacimiento del foro. Y luego es un material que se realiza de una manera muy económica y muy rápida. No les hace falta un maestro cantero, ni muchas piedras. Entonces es un modo de tener un material económico y luego aparentemente lujoso. ¿Por qué? Porque luego ponen capas de enfoscado lucidos, son distintas capas de cal de arena que van alisando al muro para recibir una pintura mural que origina un mármol. Entre el traje y las damas es un reaprovechamiento de materiales, es muy frecuente. Desde los faraones en Egipto cogen piedras de distintas pirámides para sus nuevas construcciones. El suelo de mármol que hemos visto dentro de ese templo, hemos visto cómo se expolió en el siglo III, pues para reutilizarlo, muchas veces lo machacaban y hacían cal con él. O en este caso han reaprovechado ese material de juego, ese tablero de juego romano, en la construcción de este santuario. ¿Vale? Vamos hacia el foro si queréis. Es un gran eje construido en el Opus Caementicium, estáis viendo, en ese hormigón romano. Estamos viendo los huecos de unas varas que tienen que atravesar en el encofrado para sostenerlo mientras se va fraguando. Y iba rematado con unos ábsides en su parte externa, hacia el fondo a la izquierda estamos viendo uno, y hacia el lado estaba porticado. Y luego el gran pasillo se dividía en dos a través de unas columnas interiores que vimos la reconstrucción dentro del audio de la Edes Augusti. Lo que más llama la atención del foro de Asturias Augusta es la extensión. Está encima de lo que fue la Plaza Mayor, encima de lo que fue el foro, pero la Plaza Mayor de hoy en día no tiene en el tamaño, ya que el foro de época romana fueron 3 hectáreas. O sea, es una plaza descomunal, pero también el símbolo y el poder, sobre todo, de las construcciones desde la curva, desde el centro neurálgico de las ciudades. Luego hay otra construcción de esta época, de esta parte del foro. Conocemos el templo, este que es donde acabamos de visitar, y luego la ergástula, que vais a poder conocer dentro del Museo Romano. Os he dicho, es como un túnel, una gran galería abovedada de más de 5 metros de ancho en este material de construcción, que lo que era una estructura que servía para realzar, para elevar este templo que está en el centro de la plaza, rodeado de este pórtico en forma de U. Pues nada, y todas estas estructuras son las tabernas del peristilo. ¿Vale? Pues dentro del peristilo de ese patio encontraron una fuente tetralobular, que la tenemos aquí, también realizada en Opus Ninum. Imaginaros, es una fuente hecha pues con una flor de 4 pétalos, tenemos allí uno de ellos y aquí el resto. Imaginaros las dimensiones de ese patio para que su fuente, muchas veces hemos visto unos patios con las fuentes. ¿Y el vaso que para beber agua? Sí, esos son los marranetes. Es el problema también de yacimientos. Es como Harry Potter. ¡El Félix! Que me resbalo. Como un acueducto, como una calzada, pero la utilidad del alcantarillado es indestructible. Lo encontraron en los años 60 del siglo XIX y encontraron más de 2 kilómetros de cloaca romana en tan buen estado de conservación que lo ponen en uso. Hoy en día el conjunto histórico de Astorga utiliza cloaca romana para desaguar. Sí, de las características de la arquitectura de Roma después es la perdurabilidad, lo práctico que son y lo grandioso, pues lo estamos viendo. Una obra con 20 siglos no solo sigue en pie, sino que sigue en pie con su uso primigenio. Luego también es interesante conocer todo el sistema de alcantarillado porque siempre va asociado a un binomio calle, vía con cloaca por debajo. Entonces es lo que les ha permitido a los arqueólogos poder reconstruir el plano de la ciudad en época romana. Inicialmente hubo un sistema menor. Era adintelado, el adintelado sabéis que es plano, no es abovedado, que ya empezó la Legio Decimagénita, encontraron sillares que ya empezó esa legión a construirlo, encontraron la LXG tallado. Pero alrededor del año 80, cuando veíamos esos adornos dentro del foso campamental, algunos de los escenarios que había invadido la muralla, que se tenía que abandonar por esa explosión demográfica muy importante, hay más habitantes, es la época que se construyen las termas, hay más casas y es el momento que hacen este otro sistema de mayor capacidad, abovedado, tiene una media de 1,60 m, pero a algún punto llega a alcanzar 1,80 m, tiene casi 1 metro de ancho y estas dimensiones son porque alguien tenía el trabajo desafortunado de tener que bajar a limpiar, a sacar esa tascada. Bueno, está enlosada y demás. Vamos a ver. Eficaz logro de ingeniería imperial y banco de pruebas de soluciones.
La red sanitaria de toda urbe romana permitía la evacuación del agua residual hacia los ríos Gerga y Tuerto, en el caso de Astorga, mediante la utilización de redes de cloacas en uso hasta nuestros días. Los primeros hallazgos de trazado de las cloacas se produjeron en los años 60 del siglo XIX. Las exploraciones sistemáticas de José María Luengo Martínez en 1946 dieron lugar al descubrimiento de este ramal, colector principal, correspondiente al jardín de la sinagoga. La traza de las cloacas sigue la de las calles y permite obtener una idea aproximada del urbanismo de Astúrica Augusta, que refleja su forma de moderna población de trazo ortogonal, con flamante red de alcantarillado y anchas calles de 4 a 7 metros de anchura sobre ellas. Viviendas privadas, tabernario o comercios, y en especial las termas, daban sus aguas a esta ciudad sumergida. Parece ser que inicialmente los conductos se construyeron adinterados, con capacidad limitada, pero debido al crecimiento de la ciudad, en la segunda mitad del siglo I fue necesario desarrollar una segunda fase de mayor caudal. Así, alrededor del año 80 después de Cristo, se construyeron las galerías abovedadas de mayor capacidad, con alturas hasta de 1,80 m y anchura próxima al metro, que permitían su mantenimiento y limpieza, dotándose en ocasiones de andenes laterales para el paso. En general, están fabricadas en mampostería y cubiertas con bóveda de cañón a base de piedras dispuestas como burdas dovelas unidas con argamasa, y a veces montan grandes losas. Su piso también suele estar enlosado. Astúrica solo necesitó 4 redes principales que permitieron la simplificación del sistema de evacuación. Su empleo debió de extenderse hasta el siglo V y hacia 1866 volvieron a ponerse en uso como nuevo alcantarillado de la ciudad. Creo que es agua limpia. ¿Agua limpia? Que es agua limpia. Ay, por favor. Pero Rubén, ¿por qué me da? Oye, que a mí me va a pasar. Son 6 kilómetros. Ya no quedan metros. Tranquilo, que Rubén. Diego. Son 6 kilómetros, ¿no? Salvete discipuli discipulaque. Et tu koko Jesu et livianost. Madre mía. Y calla que yo no tenga el pelo lleno. Yo no rozaba. Saludar porque es un vídeo. Ya te pasaré la foto, especialmente. Ah, muy bien.
¿Pero qué hacen si se retiran? Estamos en una domus, sabéis que las domus ya hemos visto cómo son las casas de la sociedad de los patricios. En esta casa, en este caso piensa que esta casa tuvo que ser de los personajes con más influencia política y económica histórica. Varias razones, la cercanía al foro, estamos ya ahí al lado de la Plaza Mayor, y todo el terreno que circunda el foro es donde aparecen las distintas domus. Hay cosas que no cambian en las sociedades. Hoy en día también los terrenos cercanos a las plazas mayores, al centro de la ciudad, suelen ser los suelos más ricos, ¿no? También los más caros. Por otro lado, otra razón de la importancia del propietario que tuvo esta vivienda, la extensión. Estamos solo viendo una tercera o una cuarta parte de toda la domus. Porque el resto queda debajo. Sí, ¿y cómo se tiene eso? Ya solo un tercero o una cuarta parte vemos la extensión que tuvo. Es que hay domos que tienen hasta más de 1000 metros cuadrados. ¿Cómo vivía Otra el de las capullo? razones, pues tuvieron frescos, tuvieron pinturas murales. El mosaico importante se llama opus tessellatum, son pequeñas teselas, esos pequeños cuadraditos que van haciendo un dibujo, y el del centro, la zona central, es un opus verticulatum, es decir, las teselas son todavía mucho más pequeñas. Estamos viendo también con opus sectile, que son placas de mármol, aquel suelo del frigidarium, aquella sala, y estamos viendo ya estos arquillos que nos están hablando que aquí hay un hipocaustum, es decir, que hay un suelo calefactado. Sería la zona del tepidarium y la zona del caldarium. Y luego, esta ampliación, estas termas, se construyen en una segunda fase en la que han invadido parte de la vía. Por aquí estamos viendo vía de época romana y obstruyen una cloaca, con lo cual, ¿qué poder tendría este propietario cuando se ocupa parte de terreno público para tu uso privado? Luego, otras estancias son prácticos, es decir, la sala más importante, la sala donde tiene que recibir a sus amigos, donde tiene que firmar acuerdos de negocio, como la sala del mosaico, pues está bellamente decorada. Pero otras salas de uso interno, solo para el uso familiar, utilizan otros suelos más económicos. ¿Para qué pensáis que pudo servir esta galería? ¿Puedo repetir el nombre? La palabra rástura. Esta construcción romana se le ha dejado el nombre de rástura. En principio por el nombre, por el significado que pudo tener en aquella época. ¿No se os asocia algo?